Desde Jimaní tenemos una información. Varios pasajeros dominicanos resultaron heridos cuando una banda de haitianos con armas largas y encapuchados intentó secuestrar un autobús de la empresa Azotour que cubría la ruta Puerto Príncipe-Santo Domingo y regresaba a la República Dominicana, denunció el conductor del vehículo. El incidente se produjo en la localidad de Font-Parisot, protagonizado por unos 15 hombres quienes bloquearon la carretera para que el autobús se detuviera, pero tras reducir la velocidad y mientras estos se acercaban, el chofer Ezequiel Tejada volvió a acelerar y logró evadir el retén de los secuestradores haitianos. Así andan las cosas. Felipe, perdón, Willy, eso demuestra que son elementos dirigidos por el gobierno, porque ahí no hay policía, Fuerzas Armadas, organismos de seguridad, delincuentes uniformados. Entonces, eso del secuestro dominicano no es nuevo. Yo he hablado varias veces de eso, de camiones de productos, por ejemplo, y secuestrado el chofer y asesinado, desaparecido y robarse los productos, ¿verdad? Como aquella vez unos desalmados fueron y cogieron los productos dominicanos, huevos, pollo, leche, cosas importantes, y los tiraron al río. ¿Ustedes no recuerdan eso? Hace años lo tiraron al río. ¿Por qué? Bueno, porque se negaron a entregárselo a un grupo de delincuentes. Y ese es el sostén que tiene el tirano ilegal que está ahí en Haití. Y entonces, ¿por qué vuelven otra vez al secuestro de dominicanos? Porque no se hizo nada con los que secuestraron a los dos técnicos filmográficos dominicanos. ¿Qué hicimos nosotros? Nada. ¿Qué hizo el gobierno, el pseudo gobierno haitiano? Hizo mucho. Mandó a esos delincuentes uniformados a secuestrar a esta gente. Cuando surge que va un equipo de la Fuerza Armada Dominicana apoyado en un tanque y aviones tucanos por encima, entonces lo soltaron. Pienso yo que no pagaron los $2 millones. Pero entonces eso los ha entusiasmado para volver con el secuestro, ¿verdad?, a intereses dominicanos, a dominicanos en sentido general, porque hicieron esto y no pasó nada. Yo creo que el gobierno dominicano tiene que garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Y como usted dice, don Álvaro, todo indica de que esto se ha convertido en un incentivo para esa industria del secuestro que es la más próspera en estos momentos en Haití. Y creo que el gobierno tiene que asumir el control total de evitar que ciudadanos dominicanos vayan a Haití vía frontera terrestre. En Haití no hay seguridad, en Haití no hay control. El control de Haití lo tienen bandas criminales. Somalia le queda chiquito a Haití. Somalia le queda pequeñísimo a Haití con lo que está ocurriendo en estos momentos. Y creo que el gobierno dominicano, a través de la Cancillería, más que emitir una alerta de pedirle a los dominicanos de que no vayan a Haití, es tomar medidas drásticas de evitar el tránsito terrestre por la frontera haitiana hasta tanto el gobierno haitiano pueda garantizar la seguridad no solamente de los ciudadanos dominicanos, sino también de los ciudadanos haitianos. Gobierno, Felipe, ahí no hay gobierno, ahí no hay instituciones, ahí no hay Estado, ahí no hay índices administrativos de nada. Eso es un desorden controlado por grupos mafiosos y por una oligarquía que se dedica, entre otras cosas, a ese tráfico hacia República Dominicana, pero también a los negocios con una mafia floridana. ¿Qué medida va a tomar un gobierno? Las medidas las tenemos que tomar nosotros, que somos los perjudicados, y los que tenemos, la fuerza. Mira, está bien. Yo digo, don Álvaro, que tenemos que tomar todas las medidas pertinentes. Haití, su industria del secuestro es una de las más florecientes. Quienes están involucrados en la industria del secuestro son políticos,
militares activos, miembros de la propia policía haitiana vinculados directamente al tema del secuestro, y eso hace imposible que cualquier ciudadano de cualquier país tenga un mínimo de seguridad en ese pedazo de tierra, en ese conglomerado humano y social donde no hay gobierno, donde no hay autoridad y donde no hay institución que prevalezca. Creo que el gobierno tiene que tomar decisiones drásticas. Y a propósito de Haití, en el día de ayer, el ministro haitiano, hay un ministro haitiano que está aquí, ha anunciado que va a organizar una jornada de cedulación o de carnetizar a todos los haitianos que están acá en la República Dominicana. Y yo digo, qué bueno que lo hayan hecho así. Y ojalá lo identifiquen a todos y le entreguen su carnet. Porque uno de los derechos fundamentales en cualquier país del mundo es el derecho a tener un nombre, un apellido y una nacionalidad. Derecho este que le ha sido negado en términos históricos y de generación en generación a todos los ciudadanos haitianos por esa élite gobernante, que han definido una estrategia que hasta ahora le ha dado muy buenos resultados, que es tratar de motivar las inmigraciones hacia otras latitudes como mecanismo de válvula de escape a la presión social que se ejerce dentro de ese país como resultado de la carencia de política pública. En este mismo lugar, nos dice nuestro amigo Leonel Sánchez, fueron asaltados 2 tanqueros. Y yo no sé si tú conoces ese lugar o lo recuerdas inmediatamente después. Fort Parisien. Sí, exacto, que en francés es Font Parisien, sí, pero que ya todo el mundo sabe y conoce como Font Parisien. Este lugar lo recorrimos cuando visitamos Haití en varias ocasiones y con la caravana. Correcto. Pero tú puedes sentir en este poblado lo difícil que es pasar sin correr el riesgo de que cualquier cosa suceda, porque que hay un ambiente extrañísimo en esta parte, como casi en todo recorrido de esta carretera que une a Jibaní con Puerto Príncipe. Y en ese trayecto, don Willy, yo recuerdo que ahí secuestraron un tanquero de combustible, asesinaron tanto al chofer como su ayudante y se robaron el combustible. Y hasta el día de hoy las autoridades no han dicho esta boca es mía. Entonces, una situación como esa, ¿qué diablo es lo que buscamos nosotros en Haití? Donde no hay garantía mínimo, si ni siquiera de transitar por cualquier vía. Y es un pueblo que cuando usted hace un bloqueo y usted no encuentra para dónde salir, porque una especie, es una sola carretera, una carretera que tiene un ancho aproximadamente como de unos 6, 7 metros de ancho, porque es una carretera bastante estrecha, y le hacen un bloqueo en ambas partes de las vías, y atrapan a la gente ahí, lo secuestran, lo despojan de todo, y hasta la violan a las mujeres. Entonces, ¿qué diablo buscamos nosotros tanto en Haití? O sea, ¿qué tanta cosa puede tener Haití que nosotros tenemos que estar poniendo en riesgo tanto la vida de nuestros ciudadanos? Entre otras cosas, desde hace muchos años, el descrédito internacional de denunciar al país como un país racista, como un país antihaitiano, como un país que no respeta los derechos humanos, y entonces vienen estos organismos internacionales acabando con el país, y aquí le hacen el juego a los traidores a la patria. Hace años que están en esa vaina, que no tienen las manos atadas, no nos dejan actuar, es un chantaje internacional con la colaboración de los traidores a la patria. Cuando nosotros, a raíz de la sentencia 168 del Tribunal Constitucional, planteábamos y decíamos que esa sentencia se constituía en una verdadera frontera jurídica y que nos faltaba ahora construir la frontera física. Obviamente que apuntábamos a la construcción de una verdadera frontera. Una frontera en la cual haya no solamente los niveles de seguridad que se caracterizan en la frontera, sino una frontera que evite el contrabando de armas, de droga y de trata de personas, sobre todo de inmigrantes ilegales,
que es uno de los principales lucros que en estos momentos tiene Haití. Y yo de verdad que saludo la iniciativa de la construcción de un muro, que por lo menos sabemos que ya tenemos unos 30 y pico de kilómetros de muro construidos, y que eso, como política pública que se inició en el gobierno, porque hay que decirlo así, aunque lo anunciara el presidente Luis Abinader, eso se inició en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y se inició en el gobierno del presidente Danilo Medina. La construcción de esa verja perimetral, y que el presidente Luis Abinader anunció la continuidad y que ya incluso se habilitaron recursos para eso. Tú hablas, Felipe, tú hablas del Tribunal Constitucional, pero es que no respetan nada de las cosas nuestras en relación con Haití y en relación con empresas internacionales. No se respetan las leyes dominicanas, la Constitución dominicana, los gobiernos dominicanos, el pueblo dominicano. Pero tú no ves que la decisión del Tribunal Constitucional, y sin embargo Falcondo insiste en violar la ley establecida por el Tribunal Constitucional y decir que Loma Miranda es propiedad de Falcondo y que la destrucción de Falcondo ahora no procede por la protesta y la que sé yo qué, que eso es después que se va a hacer, y se va a hacer de esta forma, hablando de una propiedad privada. Loma Miranda es propiedad privada, propiedad de Falcondo, propiedad de la vaina níquel, qué sé yo qué vaina. O sea, a pesar de que del Tribunal Constitucional, y a pesar de que yo no había visto nunca en la vida, ¿verdad?, que una empresa, ya sea internacional o nacional, sea dueña de los recursos naturales de un país. Bueno, es increíble lo que pasa aquí. Vuelvo a darle la razón a Manuel Arturo Peñavalle, a Chilo, que dijo que este es un país insólito. El día 1 de este mes, el presidente de Haití reiteró que su administración luchará contra el secuestro al que calificó de lacra en la sociedad de Haití. Bueno, pero es que esto no es posible que él pueda manejar esta situación, porque ahí tú tienes esta carretera y nosotros entramos y sacamos productos, llevamos pasajeros, venimos con pasajeros, y ahí el único cuartel policial que existe está en la misma frontera, y los que entramos y salimos a Haití no tenemos ningún tipo de protección policial. Tú entras por esa carretera y tú vas corriendo el riesgo de que te asalten o te secuestren. Usted sale de ahí, de esa frontera con Haití, y llega a esa zona de este tirano que está ahí de manera improvisada ya, ilegal, si se puede hablar así, porque ahí cualquier cosa es ilegal. Dice que los secuestros, ¿sí o qué? Bueno, porque él es el jefe de los secuestradores, encapuchados. Entonces, si no, bueno, usted va a enfrentar eso. ¿Quiénes secuestraron a esos dos dominicanos? Dígalo, usted no es el presidente de la República. Usted mandó a detener a esos dos. ¿Usted qué hizo usted para sacarlos del secuestro? ¿Cómo fue que lo llevaron con tanta facilidad del lugar del secuestro a la embajada de República Dominicana? Sin que pasara nada, sin que lo detuvieran, sin que hubiera un chequeo, nada. ¿Quiénes son esos secuestradores? No joda él, eso no es más que un charlatán. Obviamente que las autoridades tenían informaciones, sabían quiénes eran los secuestradores, sabían de qué grupo dentro de toda esa banda criminales de Haití tenían en sus manos a estos dos dominicanos, pero la presión que puso el gobierno dominicano sobre el gobierno haitiano, las autoridades haitianas, lo obligó a actuar de manera rauda y veloz. Y yo creo que la presión se sintió. Y lo importante para mí de todo esto, y de verdad que son cosas que uno ni siquiera puede ejecutar el pensamiento en lo que uno piensa sobre ese pobre pueblo haitiano. Eso no tiene salida, eso no tiene solución. Ahí hay temas ancestrales, una sociedad totalmente dividida desde sus orígenes divididas entre blancos, negros y mulatos. Y dentro de los propios negros
dividida en función de esas etnias africanas que llegaron aquí a la isla en la época de la colonización. Entonces, cada grupo de eso formaron guetos dentro de la propia isla y se refugiaron en esa zona de Haití, de la parte occidental de la isla. Es correcto, Felipe. Pero la situación económica, étnica, esa situación de orígenes, esa situación de grupos enfrentados entre ellos, aquellas masacres de los negros contra los blancos haitianos, aquellas masacres de los mulatos contra los negros, etcétera, etcétera, aquellos charlatanes que una independencia y se disfrazaron de emperadores y toda esa vaina. Entonces, nosotros, todo eso que tú has dicho es cierto, pero entonces nosotros lo hemos pagado, coño, por 200 años y vamos a seguir pagándolo. No tiene, mira, la lógica, y tú lo conoces por tu formación, vieja formación marxista, ¿verdad? Todo tiene, primero, una razón de ser y segundo, un desenlace. O sea, nada es eterno, Dios nada más. Entonces, esto tiene que tener una salida. Ahora, hay que decirle a los organismos internacionales, váyanse, fuck you, y a los traidores dominicanos, encarcelarlos de por vida, coño, y entonces tomar la decisión que sea necesario tomar para evitar ser víctimas de esos mismos que tú has señalado. Henry Christopher, quien se declaró como emperador de la isla, tuvo una frase célebre, don Álvaro. Dijo él: tráiganme la piel de un hombre blanco para escribir una constitución de un país negro. ¡Llévatelo, Cundo!